Año 1118, desde el nacimiento de Cristo. Egipto, el desierto del Sinaí, estéril y abrasado por el sol, tierra de antiguos profetas y tribus errantes, había visto mucho a lo largo de su existencia. Recordaba los pasos de Moisés, el estruendo de los carros de los faraones y el silencioso caminar de las caravanas comerciales, cargadas de especias, seda y oro. Pero hoy, sus arenas absorbían el sudor y la sangre de guerreros llegados del lejano norte, hombres de carne y hueso, pero impulsados por una idea que parecía tan ilimitada e indestructible como el propio cielo sobre sus cabezas. A la vanguardia de este ejército, en la primera línea del mundo cristiano, cabalgaba un hombre cuyo nombre ya se había convertido en leyenda. Era un rey, pero no por derecho de nacimiento en alguna capital europea refinada como París o Londres. Había forjado su reino con fuego y espada, lo había tejido con retazos de tierras conquistadas, voluntad y una obstinación pura e inquebrantable. Se llamaba Balduino. Balduino I, por la gracia de Dios, rey de Jerusalén. El aire estaba impregnado de sal y expectación. Más allá, tras la última barrera del desierto, se encontraba el objetivo de su audaz campaña, el delta del Nilo, el granero de Egipto, el corazón del debilitado pero aún fabulosamente rico califato fatimí. La conquista de Egipto significaría no solo un triunfo. Sería un golpe mortal para el principal enemigo del reino de Jerusalén, una garantía de su seguridad para las generaciones venideras. Sería el control sobre las rutas comerciales de la India y riquezas incalculables, capaces de hacer de su nuevo estado el más poderoso de la región. Sería un paso que lo colocaría, a Balduino, al mismo nivel que los más grandes conquistadores de la historia, como Alejandro y César. Y así llegó a la ciudad de Farama, la llave del delta. La ciudad cayó casi sin lucha, su guarnición huyó. Sus guerreros, francos, normandos, lotaringios, curtidos en decenas de batallas, festejaban entre las ruinas humeantes, celebrando la victoria. El propio rey, deseando realizar un acto simbólico, para demostrar que se había convertido en el señor de esta tierra, ordenó que le trajeran pescado capturado en el gran río, en el mismísimo Nilo, que sus enemigos veneraban como sagrado. Estaba sentado junto a la hoguera, mirando las estrellas, extrañas, egipcias, y comía aquel pescado, respirando el aire de su sueño casi cumplido. Nadie, y él el primero, sabía aún que en su cuerpo ya se había instalado un veneno. No era el veneno de un enemigo, sino una dolencia insidiosa, agravada por una vieja herida y las fatigas de la campaña. Nadie sospechaba que este banquete triunfal a orillas del Nilo sería su última cena, y que la más grande de sus campañas se convertiría en su camino hacia la muerte. En ese instante, en la cima de su poder, en el umbral de la realización de su más audaz designio, los hilos del destino de Balduino. Primero ya se anudaban en un nudo apretado, listos para romperse y sumir al Estado que había creado en el caos de la incertidumbre. Para comprender la grandeza y la tragedia de este momento, debemos retroceder en el tiempo, a las brumosas tierras del norte de Europa, donde en la penumbra de un castillo medieval comenzaba la vida de un niño que no estaba destinado a heredar ni un palmo de la tierra de su padre, pero que estaba predestinado a conquistar un trono sagrado. Antes de que nos sumerjamos en la historia de la formación de un gran rey, es necesario comprender el mundo que lo engendró. La Europa de finales del siglo XI era un caldero en ebullición. Era una época en que los viejos órdenes se resquebrajaban y los nuevos apenas se abrían paso. Era un tiempo de grandes convulsiones y grandes oportunidades. En el norte, los conquistadores normandos aún no habían digerido del todo la Inglaterra conquistada y creaban nuevos reinos en el sur de Italia. En el sur, en España, la Reconquista, es decir, la lenta y sangrienta reconquista de tierras a los musulmanes, estaba en pleno apogeo.
En el corazón de Europa, en el Sacro Imperio Romano Germánico, bullía la querella de las investiduras, que representaba un conflicto fundamental entre papas y emperadores por el derecho a nombrar obispos y, en esencia, por la supremacía en el mundo cristiano. Era una época de religiosidad profundísima, casi fanática, donde la voluntad del Señor se veía en cada rayo y en cada soplo de viento. Pero también era una época de un pragmatismo crudísimo, donde la tierra era el principal valor y la espada el principal argumento. En la base de la estructura social de este mundo se encontraba un principio aparentemente inquebrantable: el derecho de primogenitura o mayorazgo. Su esencia era simple y cruel. El hijo mayor lo heredaba todo, es decir, el castillo, las tierras, el título, los vasallos. Se convertía en el jefe del linaje, el continuador de la dinastía. A los hijos menores, en cambio, les quedaba una elección poco envidiable. El primer camino era la Iglesia. Para el vástago de una familia noble era un destino bastante digno. Podía convertirse en abad de un rico monasterio, en un obispo influyente o incluso, con la debida suerte y patrocinio, en cardenal. La carrera eclesiástica otorgaba poder, honor, riqueza y, no menos importante, seguridad. Pero exigía la renuncia a la vida mundana, al matrimonio, a la posibilidad de fundar una dinastía propia. Era un camino de servicio a Dios, pero para muchos era un camino de renuncia a sí mismos. El segundo camino era la espada. El hijo menor podía convertirse en caballero al servicio de su hermano mayor o de otro señor poderoso. Podía buscar la gloria y el botín en los innumerables torneos, que en aquella época no eran tanto un deporte como una cruel imitación de la guerra, y en las guerras feudales que estallaban constantemente por toda Europa. Podía esperar que, por un servicio leal, se le concediera un pequeño feudo, es decir, un pedazo de tierra con algunas aldeas. O podía, casándose con una rica heredera, convertirse él mismo en señor. Pero no había herederas para todos, y el servicio era peligroso y a menudo ingrato. Muchos de estos caballeros sin tierra se convertían en vagabundos, mercenarios y a veces simplemente en nobles bandoleros, formando partidas y aterrorizando la comarca. Eran un producto excedente, pero extremadamente activo del sistema feudal, un elemento inquieto, ambicioso y eternamente hambriento, dispuesto a ir a cualquier parte en busca de tierra y gloria. Fue en un mundo así, en un sistema de coordenadas así, alrededor del año 1060, en el condado de Boulogne, en la costa del Canal de la Mancha, donde nació un niño llamado Balduino. Era el menor de los 3 hijos del conde Eustaquio II de Boulogne, un conocido compañero de Guillermo el Conquistador, y de su esposa, Ida de Lorena, una mujer noble y famosa por su piedad. Sus hermanos mayores, Eustaquio III y Godofredo de Bouillon, nacieron para el mundo. A Eustaquio le correspondía heredar el condado paterno de Boulogne. A Godofredo, por derecho de su madre, le tocó el vasto y rico ducado de la Baja Lorena, lo que lo convertía en uno de los señores más poderosos del Sacro Imperio Romano Germánico. Para Balduino, en cambio, el tercer hijo, no quedaba nada. Su destino estaba predeterminado desde la cuna. Le esperaba una carrera eclesiástica. La familia de Balduino era un centro de poder e influencia en el noroeste de Europa. Su padre, Eustaquio II, no solo participó en la batalla de Hastings en el año 1066, sino que fue uno de los colaboradores clave de Guillermo, recibiendo por ello extensas posesiones en Inglaterra. Era un hombre de su tiempo, belicoso, ambicioso, no ajeno a las intrigas, que más tarde incluso intentó levantar una rebelión contra el conquistador. Su madre, Ida, era todo lo contrario. Reconocida como beata por la Iglesia Católica, era conocida por su piedad, su caridad y la fundación de varios monasterios. Mantuvo correspondencia con el propio Anselmo de Canterbury, uno de los más grandes teólogos de la época. Fue ella, probablemente, quien insistió en que su hijo menor, el más dotado para las ciencias, se dedicara al servicio del Señor.
La infancia y la juventud de Balduino transcurrieron a la sombra de las catedrales y en el silencio de las bibliotecas monásticas. Estudió latín, las sagradas escrituras, las obras de los padres de la Iglesia, así como los fundamentos de las 7 artes liberales: gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, música y astronomía. Se convirtió en canónigo en las catedrales de Cambrai, Reims y Lieja. Un canónigo no es un monje que vive en estricto aislamiento. Es un miembro del cabildo catedralicio que recibe ingresos de las tierras de la Iglesia o beneficios y participa en la administración de la diócesis. Ante él se abría una brillante carrera eclesiástica. Era inteligente, culto, de la más noble estirpe. El camino hacia la mitra episcopal e incluso el capelo cardenalicio parecía directo y claro. Pero, ¿qué ocurría en el alma de este joven? ¿Correspondía la vida tranquila de un clérigo a su naturaleza? Mirando a sus hermanos mayores, vestidos con armaduras, cabalgando al frente de destacamentos de vasallos, no sentía una punzada de envidia. No soñaba con su propia gloria, con el sonido de las espadas, con su propio castillo y tierras. Las fuentes guardan silencio al respecto, pero toda su vida posterior se convertirá en una respuesta rotunda a estas preguntas. Hacia el año 1086, cuando ya tenía unos 25 años, Balduino rompió súbita y decididamente con el destino que se le había trazado. Él, como dicen las crónicas, se quitó la sotana, renunció a sus beneficios eclesiásticos y se declaró caballero. Este acto fue escandaloso y audaz. Significaba una ruptura con la voluntad de su familia, sobre todo de su piadosa madre. Le cerraba las puertas a una de las corporaciones más influyentes de la Edad Media. Pero también le abría otra puerta, a un mundo de peligros, aventuras y oportunidades ilimitadas. Balduino se marcha a Normandía, a la corte del poderoso Roberto Curtose, hijo de Guillermo el Conquistador. Allí se casa con una noble dama anglo-normanda llamada Godehilde de Tosny, hija de Raúl II de Tosny, un varón influyente cuyas posesiones se extendían a ambos lados del Canal de la Mancha. Este matrimonio lo introduce en los círculos más altos de la aristocracia normanda, pero sigue siendo un caballero sin tierra, vasallo de su hermano Godofredo en sus dominios de Verdún. Su posición era precaria. Era culto, inteligente, ambicioso, pero dependiente. Era un príncipe sin reino, un águila con las alas cortadas, esperando su momento. Y ese momento estaba cerca. No llegaría en los tranquilos valles de Lorena, ni en las intrigas de la corte normanda, sino bajo el sol abrasador de Oriente, hacia donde pronto se dirigirían las miradas de todo el mundo cristiano. Parecía que el mundo se había detenido en un frágil equilibrio, pero subterráneamente maduraban fuerzas dispuestas a derribar este orden, y pronto tronaría. El 27 de noviembre de 1095, en la pequeña ciudad francesa de Clermont, ocurrió un suceso destinado a sacudir los cimientos del universo y a dirigir la energía de miles de hombres como Balduino hacia un único y aplastante cauce. El Papa Urbano II, subiendo a un estrado especialmente construido frente a una enorme multitud de caballeros, sacerdotes y gente común, pronunció un discurso que se convertiría, quizás, en el más influyente de la historia de la humanidad. Habló de los sufrimientos de los cristianos en Oriente. Pintó vívidas imágenes de santuarios profanados, de las humillaciones y tormentos a los que eran sometidos los peregrinos en su camino al Santo Sepulcro en Jerusalén. Habló de los turcos selyúcidas, llegados de las profundidades de Asia, que unas décadas antes habían derrotado al ejército bizantino en Manzikert en el año 1071, conquistado casi toda Anatolia, el corazón del imperio bizantino, y ahora amenazaban la propia Constantinopla. Apeló al orgullo de los francos, llamándolos el pueblo elegido, destinado a liberar a sus hermanos en la fe. Pero su discurso no fue solo un llamamiento a la compasión, fue una jugada política genial. El Papa ofrecía una solución a uno de los problemas más agudos de la Europa de entonces: el problema de los caballeros excedentes.
Aquellos hijos menores que, sin tierras, solo traían consigo la guerra y la devastación. Y aquí es necesario hacer un importante inciso para comprender por qué este llamamiento encontró un eco tan poderoso en ese preciso momento. El enemigo contra el que Urbano llamaba a luchar, el mundo selyúcida, distaba mucho de ser unido y monolítico. El gran imperio selyúcida, que se extendía desde Asia Central hasta el Mediterráneo, había alcanzado su apogeo bajo el sultán Malik Shah I. Sin embargo, su muerte en el año 1092 sumió a este vasto estado en un abismo de luchas intestinas. Sus hijos, hermanos y sobrinos iniciaron inmediatamente una encarnizada lucha por la herencia. El imperio unificado se desintegró de facto en varios estados enfrentados. El sultanato de Rum en Anatolia, bajo el gobierno de Kilik Arslan, los emiratos en Siria, donde gobernaban los hermanos rivales Ridwan en Alepo y Dukak en Damasco, y el poderoso pero lejano Atabek de Mosul, Kerboga. Cada gobernante local se preocupaba más por luchar contra sus vecinos rivales que por una mítica amenaza de Occidente. Fue un momento único de vacío de poder y fragmentación en el mundo islámico del Próximo Oriente. Los cruzados, sin saberlo, estaban a punto de golpear a un adversario debilitado e incapaz de ofrecer una resistencia unificada. Urbano II, quizás, no conocía todos los detalles, pero sabía con certeza que Bizancio era débil y que los turcos estaban ocupados en sus disputas. El momento fue elegido a la perfección. Urbano II se dirigió directamente a los caballeros, diciendo: «Que cesen vuestras rencillas, que callen las disputas, que se duerman las guerras, y se apacigüe toda enemistad. Emprended el camino hacia el Santo Sepulcro, reconquistad esa tierra de la nación impía y sometedla a vosotros. Esa tierra, como dice la Escritura, mana leche y miel. Jerusalén es el ombligo más fértil de la tierra, un segundo paraíso». Fue un llamamiento que dio en el blanco. Ofrecía tierra a los sin tierra, a los que buscaban la gloria, la mayor de las hazañas, a los pecadores, la remisión total de los pecados, una indulgencia por participar en la guerra santa. A todos los que se sentían sobrantes en la vieja Europa, les indicaba un nuevo camino, un nuevo objetivo, santificado por la voluntad del propio Dios. La idea de una guerra santa, de una peregrinación armada, cayó en tierra fértil. El grito Deus vult, que significa Dios lo quiere, recogido por miles de voces, se extendió por los campos de Clermont y resonó en todos los rincones del mundo cristiano. Para los hermanos Balduino, Godofredo y Eustaquio, este llamamiento se convirtió en una cuestión de honor y de fe. Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, era un hombre profundamente religioso, pero al mismo tiempo un guerrero y gobernante experimentado. Respondió de inmediato a la llamada del Papa y comenzó a reunir un ejército. Eustaquio III, conde de Boulogne, siguió su ejemplo. ¿Y qué hay de Balduino? ¿Fue su impulso igualmente piadoso? Los cronistas, especialmente aquellos que escribieron más tarde y conocían su destino posterior, expresan dudas. Guillermo de Tiro, el principal historiador del reino de Jerusalén, que vivió casi un siglo después, insinúa sutilmente que a Balduino lo movía no tanto la fe como la ambición. Vio en la cruzada la única oportunidad que el destino ofrece una vez en la vida. La oportunidad de salir de la sombra de sus poderosos hermanos, la oportunidad de conquistar un dominio propio, la oportunidad de ser alguien. La preparación para la cruzada requería enormes recursos. Un caballero necesitaba equiparse no solo a sí mismo, incluyendo un caballo de guerra, armadura y armas, sino también a su séquito de escuderos y sirvientes, y asegurar sus provisiones para meses de viaje. Godofredo, para reunir dinero, vendió y empeñó una parte considerable de sus dominios, incluido el castillo de Bouillon, que vendió al obispo de Lieja y que le dio su famoso apodo. Balduino, al no tener tierras propias que vender, partió en la cruzada junto a su hermano. Llevó consigo a su esposa Godehilde y a sus hijos pequeños. Este hecho dice mucho. No solo se embarcaba en una expedición militar, sino que emigraba,
quemaba todos los puentes tras de sí, apostándolo todo a esta grandiosa empresa. No tenía intención de regresar. En el verano de 1096, el enorme ejército reunido por Godofredo y Balduino se puso en marcha. No era una turba de fanáticos, como en la llamada Cruzada de los Pobres liderada por Pedro el Ermitaño, que había pasado poco antes y había sido aniquilada sin gloria por los turcos. Era un ejército feudal organizado, compuesto por caballeros de Lorena, Valonia, Flandes y el norte de Francia. Su camino pasaba por Alemania, Hungría y los Balcanes hacia Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, donde debían reunirse con los otros líderes de la cruzada, el poderoso y rico Raimundo de Tolosa, el astuto Bohemundo de Tarento y su sobrino, el joven y feroz Tancredo. El camino fue largo y difícil. Requería no solo valor militar, sino también arte diplomático. Especialmente complicadas fueron las negociaciones con el rey húngaro Colomán el Bibliófilo, que miraba con gran recelo a las multitudes armadas que pasaban por sus tierras, recordando los desmanes y saqueos de la milicia campesina. Fue aquí donde Balduino se mostró por primera vez como un hábil diplomático. Para garantizar el paso pacífico del ejército, el rey húngaro exigió un rehén del más alto rango, y ese rehén fue el propio Balduino, junto con su familia. Arriesgó su libertad y la vida de sus seres queridos por el éxito de la causa común. Cuando el ejército pasó sin problemas por tierras húngaras, fue liberado. Este episodio demostró a los demás líderes que el hermano menor de Godofredo no era simplemente uno de los muchos caballeros del séquito del duque, sino una figura independiente, un hombre capaz de acciones decididas y sacrificios personales. Llegaba a Constantinopla no ya como un clérigo desconocido que se había quitado la sotana, sino como uno de los participantes notables de la Gran Cruzada, cuya reputación comenzaba a precederlo. Constantinopla. A finales del siglo XI, esta ciudad no era solo una capital, era el centro del mundo, la heredera de Roma, la mayor metrópolis de la civilización cristiana. Sus cúpulas doradas, sus palacios de mármol, sus colosales murallas, sus acueductos, su hipódromo y sus incalculables riquezas, reunidas de todo el mundo, causaron en los cruzados, acostumbrados a sus sombríos y estrechos castillos, una impresión abrumadora. Pero esta ciudad era también el centro de las más complejas intrigas políticas. El emperador Alejo I Comneno, quien había pedido ayuda a Occidente contra los turcos, ahora contemplaba con horror los enormes y mal gobernados ejércitos que se agolpaban a las puertas de su capital. Esperaba un destacamento de mercenarios y recibió una migración de pueblos enteros, liderada por varones ambiciosos e independientes. Alejo era un maestro de la diplomacia bizantina, sutil, tortuosa y no siempre honesta. Su principal objetivo era obligar a los líderes cruzados a prestarle juramento de vasallaje y a prometerle devolver al imperio todas las tierras que reconquistaran a los turcos. Los líderes, cada uno de los cuales se consideraba un soberano, se resistieron. Comenzó un largo y humillante regateo para los orgullosos varones francos. Alejo utilizó todos los medios: la adulación, el soborno, las amenazas, la demostración de poderío militar e incluso la interrupción temporal del suministro de alimentos. Godofredo, como el más noble, se resistió durante mucho tiempo, pero finalmente cedió. Balduino, siguiendo el ejemplo de su hermano, también prestó juramento de lealtad al emperador. Pero la atmósfera de desconfianza ya había surgido y no desaparecería hasta el final. Aquí, bajo las murallas de Constantinopla, se manifestó por primera vez con claridad la rivalidad que se convertiría en uno de los leitmotivs de la historia temprana de los estados cruzados. Era la rivalidad entre Balduino y Tancredo de Tarento. Tancredo era sobrino de Bohemundo, el príncipe ítalo-normando, enemigo acérrimo de Bizancio. Al igual que Balduino, era el vástago menor de una familia noble, sin tierras, pero rebosante de ambiciones. Era valiente hasta la temeridad, orgulloso e inflexible. Fue el único de los grandes líderes
que se negó ostensiblemente a jurar lealtad al emperador bizantino, cruzando el Bósforo en secreto, al amparo de la noche. A los ojos de muchos, parecía el verdadero e intransigente guerrero de Cristo, mientras que otros, incluido Balduino, habían llegado a un acuerdo. En la primavera de 1097, el ejército combinado de los cruzados, transportado por los bizantinos a Asia, asedió Nicea, la primera capital de los turcos selyúcidas en Anatolia. El asedio fue largo y sangriento. Balduino y Tancredo lucharon codo con codo, pero sus caminos pronto se separarían. Tras la caída de Nicea, que los bizantinos tomaron astutamente bajo su control, pactando con la guarnición a espaldas de los francos y privándolos del botín, lo que provocó un nuevo estallido de indignación, el ejército se adentró en territorio enemigo. En la batalla de Dorilea, los cruzados obtuvieron una brillante victoria sobre las fuerzas superiores del sultán Kilij Arslan I, pero el posterior viaje a través de la meseta Anatolia, árida y quemada, se convirtió en un verdadero infierno. Hombres y caballos morían de sed y hambre. Fue en esta agotadora marcha donde murió la esposa de Balduino, Godehilde, y sus hijos. La muerte de su familia se convirtió para Balduino en un punto de inflexión. Rompió el último hilo que lo ataba a su vida pasada. Ahora era absolutamente libre y absolutamente solo. No tenía nada más que su espada, su armadura y una sed de poder insaciable. Quizás fue en ese momento cuando decidió definitivamente que su camino no llevaba a Jerusalén. O, al menos, no directamente a Jerusalén. Mientras el ejército principal, lenta y dolorosamente, se arrastraba hacia el sur, hacia Antioquía, Balduino vio su oportunidad. En septiembre de 1097, cuando los cruzados llegaron a Heraclea, Balduino, junto con Tancredo y un pequeño destacamento, se separó del ejército principal. Su objetivo declarado era el reconocimiento y la búsqueda de provisiones en las fértiles tierras de Cilicia, una antigua región en la costa sureste de Asia Menor. Pero los verdaderos motivos de ambos eran mucho más prosaicos. Partieron en busca de su propio principado. Cilicia en ese momento era un abigarrado mosaico de principados armenios, guarniciones bizantinas y fortalezas turcas. La población armenia local, siendo cristianos, aunque no católicos, en general dio la bienvenida a los cruzados como libertadores del yugo turco. Fue aquí, en Cilicia, donde se produjo el primer enfrentamiento abierto entre Balduino y Tancredo. Ambos pusieron sus miras en la rica ciudad portuaria de Tarso, cuna del apóstol Pablo. Tancredo, con un destacamento de 100 caballeros, llegó primero. La guarnición turca local, al ver la aproximación de los francos y temiendo un levantamiento de la población armenia, aceptó entregar la ciudad a Tancredo. Este izó su estandarte sobre la fortaleza. Sin embargo, al día siguiente, a Tarso llegó Balduino con un destacamento mucho mayor, de 300 caballeros. Lo que sucedió a continuación, las fuentes lo describen de diferentes maneras, pero la esencia es clara. Balduino, basándose en su superioridad numérica y, posiblemente, en el descontento de los ciudadanos armenios con los italo-normandos de Tancredo, lo expulsó de facto de la ciudad. Convenció a los ciudadanos de que él, como hermano de un poderoso duque y hombre que había jurado lealtad al emperador, era un protector más fiable. Se produjo una escena desagradable en la que los hombres de Balduino arrancaron el estandarte de Tancredo, y una parte de sus caballeros, que habían quedado en la ciudad, fueron asesinados o expulsados por los ciudadanos, instigados por los partidarios de Balduino. Un Tancredo furioso se vio obligado a retirarse y buscar otro botín. El conflicto casi degenera en una batalla abierta. Este incidente en Tarso se convirtió en la primera manzana de la discordia. Demostró que para estos hombres, la sed de poder y las ambiciones personales a veces eran más fuertes que la idea de hermandad en Cristo. Balduino actuó de manera cínica, dura y eficaz. Obtuvo su primera ciudad. Pero Tarso era solo un peldaño. Su mirada ya estaba puesta más al este, de donde llegaban rumores de una ciudad aún más rica e importante que buscaba un protector fuerte.
y mientras las fuerzas principales de los cruzados se empantanaban en el durísimo asedio de Antioquía, que duró meses, en el este, más allá del río Éufrates, se desarrollaba un drama que le proporcionaría a Balduino su gran oportunidad. Allí, en la Alta Mesopotamia, se extendía el antiguo principado de Edesa. Edesa era una ciudad con una riquísima historia. Según la tradición, fue aquí donde el apóstol Tadeo trajo el cristianismo, y el rey local Abgar V mantuvo correspondencia con el propio Jesucristo. La ciudad era considerada la guardiana de una de las mayores reliquias, el Mandilion, o el Salvador no hecho por mano humana, es decir, un paño con la imagen del rostro de Cristo. La población de Edesa y sus alrededores era predominantemente armenia y siro-jacobita, es decir, cristiana, pero el poder en la ciudad pertenecía a un príncipe armenio ortodoxo llamado Zoros, un antiguo funcionario bizantino. La situación de Zoros era desesperada. Estaba atrapado como en una tenaza. Por un lado, lo amenazaban los poderosos emires musulmanes de Mosul y Alepo, en particular, Kerboga, el Atabeg de Mosul, que estaba reuniendo un enorme ejército. Por otro, no era querido por su propia población armenia, que lo consideraba un extranjero, un protegido de Bizancio y un hereje calcedonio. Necesitaba desesperadamente un aliado fuerte, una fuerza militar capaz de protegerlo de los turcos. Y la aparición de los ejércitos francos en el oeste le pareció una providencia divina. Cuando le llegaron los rumores de las hazañas del destacamento de Balduino en Cilicia, de cómo había capturado Tarso y Mamistra, Toros vio en él a su salvador. Envió embajadores a Balduino con una propuesta increíble. Invitaba a Balduino a convertirse en su mercenario y protector. Pero, lo que es más importante, él, al no tener hijos, le ofrecía adoptarlo y convertirlo en su heredero. Para Balduino, era una oferta que no podía rechazar. Edesa no era solo una ciudad. Era un rico centro de comercio caravanero, un puesto de avanzada estratégico que controlaba los vados del Éufrates y las rutas de Asia Menor a Persia y Mesopotamia. Convertirse en gobernante de Edesa significaba obtener lo que ni siquiera podía soñar: su propio estado soberano. En febrero de 1098, dejando una pequeña guarnición en las ciudades cilicias que había capturado, Balduino, con un destacamento de unos 80 caballeros, partió hacia Edesa. Su llegada a la ciudad fue recibida con la máxima pompa. La población, agotada por la amenaza de las incursiones turcas, lo recibió como a un libertador. El príncipe Toros organizó banquetes y festejos en su honor. Pronto tuvo lugar también la ceremonia de adopción. Fue un ritual extraño, semipagano, descrito por los cronistas. A Balduino y a Toros, ambos desnudos de cintura para arriba, los sentaron bajo una misma y amplia camisa, simbolizando así que se convertían en uno, padre e hijo. Un ritual similar realizó la esposa de Toros. A partir de ese momento, Balduino se convirtió oficialmente en cogobernante y heredero de Edesa. Sin embargo, muy pronto quedó claro que las ambiciones de Balduino iban mucho más allá del papel de hijo adoptivo y ayudante. Rápidamente evaluó la situación. Vio la impopularidad de Toros entre la nobleza armenia y los ciudadanos. Sintió que el poder real se escapaba de las manos del viejo príncipe y venía directamente a las suyas. Lo que sucedió a continuación es uno de los episodios más oscuros y controvertidos de su biografía. Unas semanas después de la adopción, estalló en Edesa una rebelión contra Zoros. Los ciudadanos lo asediaron en la ciudadela. El papel del propio Balduino en esta rebelión no está del todo claro. ¿Instigó directamente a los conspiradores? ¿O simplemente adoptó una posición de espera, comprendiendo que los acontecimientos se desarrollaban a su favor? La mayoría de los historiadores se inclinan a pensar que, si no fue el organizador, al menos alentó tácitamente la revuelta y no hizo nada para salvar a su padre adoptivo. Zoros, viendo que su posición era desesperada, prometió entregar la ciudadela a cambio de garantías de paso libre a Melitene. Balduino le dio esas garantías.
Pero cuando al día siguiente, el 9 de marzo de 1098, Toros intentó abandonar el castillo, la multitud lo agarró, lo sometió a crueles torturas y lo mató. Su cuerpo fue expuesto a la vista de todos. Balduino, que había jurado protegerlo, no movió un dedo. Al día siguiente, el 10 de marzo, fue proclamado nuevo gobernante de Edesa. Las crónicas informan que adoptó el título de conde, aunque en esencia se convirtió en un príncipe soberano. Así, el hijo menor sin tierras del conde de Boulogne, un antiguo clérigo que había partido a Tierra Santa para liberar el Santo Sepulcro, se convirtió en el primer gobernante del primer estado cruzado de Oriente. Había logrado su objetivo, pero el precio fue alto. Su llegada al poder se vio empañada por la traición y el asesinato del hombre que había confiado en él. Este acto dejaría para siempre una mancha oscura en su reputación. Pero para el propio Balduino, probablemente fue solo un paso necesario en el camino hacia la grandeza. Era un pragmático hasta la médula. Creó un precedente. A partir de entonces, los cruzados llegaron a Oriente no solo como peregrinos y libertadores, sino también como conquistadores, dispuestos a crear sus propios estados, incluso si para ello tenían que hacer alianzas con los gobernantes locales y luego traicionarlos. El condado de Edesa, creado por Balduino, se convertiría durante medio siglo en el escudo septentrional del Oriente Latino, el primer bastión del mundo cristiano en tierra hostil. Al convertirse en gobernante de Edesa, Balduino se enfrentó de inmediato a una enorme cantidad de problemas. Su dominio era una isla en un mar musulmán. Su destacamento constaba de solo unas pocas decenas de caballeros. La población, aunque mayoritariamente cristiana, estaba compuesta por armenios y sirios, que miraban a los francos recién llegados con desconfianza y aprensión. Balduino no solo tenía que mantener el poder, sino construir desde cero un estado en toda regla. Y aquí se manifestaron plenamente sus talentos no como guerrero, sino como administrador y político. Lo primero que hizo fue fortalecer sus posiciones. Comprendía que la fuerza bruta en su situación no ayudaría. Necesitaba encontrar un lenguaje común con la élite local. Y dio el paso más razonable y pragmático. Decidió emparentar con ella. Balduino se casó con Arda, hija de un poderoso príncipe armenio, Tatoul o Toros, tocayo del asesinado gobernante de Edesa, de Marash. Este matrimonio fue un puro cálculo político. Le dio a Balduino no solo una enorme dote de 60.000 besantes de oro, sino, lo que es más importante, legitimidad a los ojos de la población armenia. Dejó de ser simplemente un aventurero franco. Se convirtió en uno de los suyos, el yerno de uno de sus príncipes. Esta alianza le permitió atraer a su servicio a guerreros y funcionarios armenios, sin los cuales el gobierno del condado habría sido imposible. A continuación, Balduino comenzó a expandir y fortalecer metódicamente las fronteras de su nuevo estado. Libró guerras constantes con pequeños emires musulmanes y guarniciones turcas en las fortalezas vecinas. Actuó como un depredador, a veces por la fuerza, a veces con astucia, a veces con sobornos. Fue capturando una ciudad tras otra, anexionando a Edesa Suruj, Biresik y otros puntos importantes que controlaban los vados del Éufrates. Combinaba una valentía temeraria, más de una vez se lanzó con un puñado de caballeros contra fuerzas enemigas superiores, y un cálculo frío. No desdeñaba firmar alianzas temporales con unos gobernantes musulmanes contra otros, jugando con sus contradicciones internas. Su gobierno en Edesa fue también una época de activa construcción social y económica. Fomentó el asentamiento de tierras despobladas por colonos francos, pero al mismo tiempo preservó los derechos y privilegios de la población local. A diferencia de muchos otros cruzados que miraban a los cristianos orientales con desdén como a herejes, Balduino los trataba como valiosos súbditos. Estableció un sistema fiscal justo, organizó la recaudación de aranceles de las caravanas que pasaban por sus tierras, lo que aportaba ingresos estables al tesoro. Fue un gobernante duro, pero no cruel. Sus súbditos armenios, aunque no le profesaban un amor ardiente, lo respetaban porque había traído a su tierra una paz y un orden relativos, protegiéndolos de las incursiones turcas. Mientras Balduino construía su condado,
Las fuerzas principales de los cruzados, tras un sangriento asedio, tomaron Antioquía, y luego, en el año 1099, dieron el último empujón y capturaron Jerusalén. El sueño parecía haberse cumplido. El Santo Sepulcro estaba liberado. Pero inmediatamente surgió la pregunta: ¿qué hacer ahora? ¿Quién gobernaría la ciudad santa? Tras largas disputas, fue elegido gobernante el hermano de Balduino, Godofredo de Bouillon. Sin embargo, en un arrebato de piedad, se negó a aceptar la corona real en la ciudad donde Cristo había llevado una corona de espinas, y se contentó con el modesto título de defensor del Santo Sepulcro. Balduino, al enterarse de estos acontecimientos, visitó a su hermano en Jerusalén. Llevó refuerzos y ayudó a Godofredo en varias campañas militares. Pero no se quedó en la ciudad santa. Su propio estado, su Edesa, requería su presencia. Regresó al otro lado del Éufrates para continuar su trabajo. Quizás ya entonces presentía que la frágil salud de Godofredo y su negativa a aceptar el título real le abrían nuevas y aún más vertiginosas perspectivas. En mayo del año 1100 ocurrió un suceso que se convirtió en una catástrofe para el Oriente Cruzado. En la batalla de Harrán, el ejército combinado del condado de Edesa y el principado de Antioquía sufrió una aplastante derrota a manos de los turcos. Cayó prisionero el propio Balduino de Edesa, pero no nuestro héroe, sino su primo y tocayo, Balduino de Burk, a quien había entregado temporalmente el gobierno del condado. Nuestro Balduino no participó en esta batalla, pero la derrota de Harrán demostró cuán vulnerables eran los jóvenes estados cruzados. Y solo 2 meses después, el 18 de julio de 1100, en Jerusalén, murió de enfermedad Godofredo de Bouillon, el defensor del Santo Sepulcro. La muerte de Godofredo de Bouillon sumió al joven reino de Jerusalén en un estado de profunda crisis. El estado, apenas nacido, se quedó sin gobernante. E inmediatamente comenzó una encarnizada lucha por el poder. Los principales pretendientes al trono eran 2 facciones poderosas. La primera estaba encabezada por Dagoberto de Pisa, patriarca de Jerusalén. Este hombre era ambicioso, ávido de poder y fanático. Soñaba con convertir el reino de Jerusalén en un estado teocrático, bajo el control directo de la Iglesia, o más bien, bajo su control personal, al estilo de los estados pontificios en Italia. Afirmaba que, puesto que Godofredo había sido solo un defensor, tras su muerte todo el poder debía pasar a él, el representante de Dios en la tierra. Lo apoyaban los caballeros italo-normandos, encabezados por Tancredo, que para entonces se había convertido en príncipe de Galilea y era un viejo enemigo de Balduino. Tancredo y Dagoberto querían ver en el trono a Bohemundo de Tarento, tío de Tancredo y príncipe de Antioquía. Pero Bohemundo, ironías del destino, había caído prisionero de los musulmanes poco antes. El plan de Dagoberto era simple: mientras Bohemundo estuviera cautivo, él gobernaría en solitario, y Tancredo sería su principal apoyo militar. La segunda facción estaba compuesta por caballeros de Lorena y del norte de Francia, fieles compañeros del difunto Godofredo. Comprendían perfectamente que la teocracia de Dagoberto llevaría al reino a la ruina. El Estado, rodeado de enemigos, necesitaba un gobernante secular fuerte, un guerrero capaz de liderar el ejército. Y el único candidato digno que veían era el hermano carnal de su difunto señor, Balduino, conde de Edesa. Inmediatamente se enviaron mensajeros a Edesa con la noticia de la muerte de Godofredo y con el llamamiento a que se presentara de inmediato en Jerusalén y aceptara la corona. Para Balduino fue el momento de la verdad. No dudó ni un segundo. Dejando el condado de Edesa a su primo Balduino de Burk, el mismo que había regresado recientemente del cautiverio, partió de inmediato con un destacamento de solo 200 caballeros y unos 700 infantes. El viaje de Edesa a Jerusalén era extremadamente peligroso. Pasaba por territorios controlados por emires musulmanes que sabían perfectamente de la muerte de Godofredo y de quién iba a sucederlo. Dukac, el emir de Damasco, le tendió una emboscada cerca del río Al-Kalb, o río del Perro, no lejos de Beirut.
Aquí Balduino demostró todas sus mejores cualidades: valor personal, astucia táctica y sangre fría. A pesar de la enorme superioridad numérica del enemigo, no eludió la batalla. Formó a sus guerreros en una densa formación y resistió varios ataques. En el momento crítico, dirigió personalmente un contraataque que puso en fuga a los musulmanes. Esta victoria, obtenida sobre fuerzas superiores, causó una enorme impresión tanto en enemigos como en camaradas. Los rumores de ella volaban por delante de él. Entró en Jerusalén no ya como el hermano del difunto gobernante, sino como un héroe, un vencedor, un hombre guiado por el propio destino. Su llegada a la ciudad santa a principios de noviembre de 1100 desbarató todos los planes de Dagoberto y Tancredo. Tancredo, comprendiendo que había perdido, intentó obstaculizar a Balduino capturando varios castillos en su camino, pero se vio obligado a retirarse. Dagoberto, en cambio, viendo la determinación del partido de Lorena y la popularidad de Balduino, tuvo que dar marcha atrás. Se encerró en la ciudadela de la Torre de David y se negó a entregarla al nuevo gobernante. Comenzó un enfrentamiento. Balduino no asaltó la ciudadela, simplemente esperó, y el tiempo jugaba a su favor. El apoyo al patriarca se desvanecía cada día. Finalmente, Dagoberto se vio obligado a rendirse y a firmar un acuerdo de compromiso con Balduino. Quedaba una última cuestión: la coronación. Balduino, a diferencia de su piadoso hermano, no tenía ninguna duda. Había venido para ser rey. No se iba a contentar con el título de defensor. Quería fundar una dinastía, crear un reino hereditario en toda regla. El patriarca Dagoberto, todavía con la esperanza de conservar su influencia, se negó a coronarlo en Jerusalén, en la iglesia del Santo Sepulcro. Se escudó en el ejemplo de Godofredo y en la santidad del lugar. A Balduino esto no lo inmutó. Si no podía ser coronado en Jerusalén, lo sería en otro lugar no menos santo. El día de Navidad, el 25 de diciembre de 1100, en la Basílica de la Natividad de Belén, allí donde según la tradición nació el Salvador, Balduino, conde de Edesa, fue solemnemente coronado como el primer rey de Jerusalén. La corona sobre su cabeza no la puso Dagoberto, sino el arzobispo de Belén. Este acto estuvo lleno de simbolismo. Significó el nacimiento de un nuevo reino, secular, feudal, construido según el modelo occidental. Balduino I se convirtió en su fundador y arquitecto. Ante él se alzaba una tarea titánica: convertir un puñado de conquistas dispersas, habitadas por facciones enfrentadas, en un estado viable. Al ascender al trono, Balduino I heredó un dominio muy precario. El reino de Jerusalén en el año 1100 era una delgada franja de tierra que iba desde Jaffa hasta Jerusalén y Belén, con un enclave separado en Galilea. Toda la costa mediterránea, a excepción del puerto de Jaffa, estaba en manos del Egipto fatimí. Esto era mortalmente peligroso. En primer lugar, sin puertos, el reino estaba aislado de Europa, de la afluencia de nuevos peregrinos, guerreros y mercancías. En segundo lugar, las guarniciones egipcias en las ciudades costeras, como Arsuf, Cesarea, Acre, Sidón, Beirut, Tiro, eran una amenaza constante, una cabeza de puente para las invasiones. Balduino comprendía perfectamente que la tarea número 1 era la conquista de la costa, pero su propio ejército era minúsculo. Se estima que podía poner en el campo no más de unos cientos de caballeros y un par de miles de infantes. Con tales fuerzas, asaltar las potentes fortalezas costeras era imposible. Necesitaba una flota, y la flota en el Mediterráneo en aquella época la poseían solo las repúblicas comerciales italianas, Génova, Pisa y Venecia. Y Balduino, como un verdadero pragmático, comenzó a negociar con ellas. El esquema que propuso a los italianos era simple y genial. No les ofrecía simplemente un pago por su ayuda militar. Les ofrecía una parte de la futura conquista. Cuando una flota genovesa, veneciana o pisana se acercaba a las murallas de una ciudad musulmana,
y la bloqueaba por mar, el ejército de Balduino la asediaba por tierra. Tras la toma de la ciudad, los italianos recibían todo un barrio en propiedad, privilegios comerciales, exención de aranceles y su propia iglesia. Era una oferta increíblemente ventajosa. Los italianos obtenían factorías comerciales permanentes y protegidas en Oriente, y Balduino obtenía la flota necesaria para expandir su reino. Así comenzó una campaña metódica, paso a paso, para la conquista de la costa. En el año 1101, con la ayuda de la flota genovesa, Balduino capturó Arsuf y Cesarea. En el 1104 cayó Acre, lo que supuso un enorme éxito estratégico, convirtiendo la ciudad en la principal puerta marítima del reino. En el 1110, con la ayuda de la flota del rey noruego Sigurd I el Cruzado, se tomó Sidón. Al final de su reinado, Balduino controlaba casi toda la línea costera desde la frontera egipcia hasta Beirut. Solo Tiro y Ascalón permanecían sin conquistar. Sin embargo, la conquista de los puertos era solo una cara de la moneda. La otra, no menos importante, era la defensa de las tierras ya poseídas de las constantes incursiones. Desde el sur amenazaba Egipto, y desde el este, Damasco. Para controlar estas direcciones, Balduino inició un programa de construcción a gran escala. No solo fortaleció las ciudades existentes, sino que construyó nuevos castillos en puntos estratégicos clave. Su principal logro en este campo fue la creación del señorío de Transjordania o Outre Jourdain, que se extendía al este del Mar Muerto. Este territorio era de vital importancia. A través de él pasaban las rutas de caravanas y peregrinación de Siria a Egipto y Arabia. Controlándolas, Balduino no solo podía cobrar peajes, sino también interceptar ejércitos y comunicaciones enemigas. En el año 1115, durante una expedición al Golfo de Áqaba, estableció allí el puesto de avanzada más meridional del reino, y en el camino de regreso fundó el castillo de Montreal. Este castillo, construido en la cima de una colina, dominaba toda la región circundante y se convirtió en el centro administrativo del nuevo dominio. Tales castillos no eran simplemente bases militares, eran centros de colonización y control económico. El señor de tal castillo gobernaba las tierras circundantes, recaudaba impuestos de la población sedentaria y nómada, protegía a los agricultores y proporcionaba trabajo a los artesanos. La construcción de tales castillos era una demostración de fuerza y visión a largo plazo. Balduino no solo repelía ataques, se aferraba a la tierra, creando el esqueleto de piedra de su reino, que debía perdurar durante siglos. Pero, ¿quién servía en el ejército que defendía estos castillos y ciudades? El ejército real era un organismo complejo que reflejaba el pragmatismo de Balduino. El núcleo, por supuesto, lo constituían los caballeros francos, es decir, los vasallos del rey y de los grandes varones obligados a prestar servicio por sus tierras. Pero eran pocos. Una parte considerablemente mayor del ejército la componían los sargentos, es decir, guerreros profesionales, a pie o a caballo, que no poseían el estatus de caballero, pero estaban bien armados y entrenados. Y la innovación más interesante y reveladora fueron los turcopolos. Eran destacamentos de caballería ligera reclutados entre la población local, por ejemplo, turcos, árabes o incluso sirios convertidos al cristianismo. Armados con arcos y lanzas ligeras, actuaban al estilo de la caballería musulmana, realizando reconocimientos, incursiones y cubriendo los flancos de la caballería pesada de los caballeros. La inclusión de los turcopolos en el ejército fue una jugada genial. Balduino utilizó las fortalezas del enemigo contra él mismo, demostrando una flexibilidad y una disposición a aprender del enemigo asombrosas para la época. No menos importante fue la defensa contra las invasiones anuales de los egipcios. El principal campo de batalla fue la llanura alrededor de la ciudad de Ramla. Aquí, en los años 1101, 1102 y 1105, tuvieron lugar 3 sangrientas batallas. En estos enfrentamientos chocaron 2 doctrinas militares completamente diferentes.
La fuerza de los cruzados residía en su caballería pesada. La carga compacta y de ariete de los caballeros revestidos de armadura, armados con largas lanzas, era prácticamente imparable para cualquier infantería de la época. El ejército fatimí, en cambio, apostaba por la superioridad numérica y la diversidad de tipos de tropas. El núcleo lo constituía la resistente infantería sudanesa, los flancos los cubría la caballería ligera árabe y bereber, y la fuerza de choque eran los destacamentos de arqueros a caballo turcos, los mamelucos. En la primera batalla de Ramla, en septiembre de 1101, Balduino, con solo 260 caballeros, se arriesgó a atacar a un ejército que lo superaba en número decenas de veces, y milagrosamente venció. Pero ya, en 1102, en la segunda batalla, su pequeño ejército fue prácticamente aniquilado por las fuerzas superiores de los egipcios. El propio Balduino escapó por poco del cautiverio o la muerte, refugiándose en la torre de Ramla y huyendo luego al amparo de la noche. Este episodio, que se rodeó de leyendas, demostró que incluso en caso de una derrota catastrófica, el rey no perdía la compostura. Logró llegar a Arsuf, reunir un nuevo destacamento y salvar el reino. Estas batallas, aunque extremadamente arriesgadas, detuvieron la ofensiva egipcia y aseguraron al reino una relativa seguridad desde el sur durante varios años. Balduino había demostrado que su pequeño reino era capaz de defenderse. Además de las guerras y las conquistas, Balduino tuvo que resolver problemas internos no menos complejos. Necesitaba crear un sistema de gobierno funcional, sofocar la oposición, poblar las tierras desiertas y establecer relaciones con la poderosa Iglesia. Su principal oponente en los primeros años de su reinado siguió siendo el patriarca Dagoberto de Pisa. Su conflicto no fue simplemente una lucha de dos personalidades, fue un choque de dos modelos de Estado, la monarquía secular y la teocracia. Balduino socavó metódicamente las posiciones del patriarca. En el año 1102, logró su deposición con la ayuda de un legado papal, acusando a Dagoberto de diversas faltas, incluida la malversación de fondos de la Iglesia. En su lugar se colocaron jerarcas más leales al rey. Balduino consiguió su objetivo. La Iglesia en el reino de Jerusalén se volvió rica e influyente, pero estaba subordinada al poder real, y no al revés. El rey, y no el patriarca, se convirtió en el gobernante supremo. Otra tarea crucial fue aumentar la población cristiana. Tras la conquista de Jerusalén y la masacre perpetrada por los cruzados, la ciudad y sus alrededores quedaron despoblados. Musulmanes y judíos fueron asesinados o expulsados. El reino necesitaba nuevos súbditos, agricultores, artesanos, comerciantes. Balduino inició una activa política de atracción de colonos. Invitó a cristianos de Occidente, prometiéndoles tierras y privilegios. Pero aún más importante fue que patrocinó a los cristianos orientales locales, como sirios, armenios, maronitas, a quienes los cruzados al principio trataban con desdén como a herejes. Balduino comprendía su valor. Les permitió mudarse a Jerusalén, establecerse en los barrios desiertos, dedicarse al comercio y la artesanía. Fue bajo su mandato cuando comenzó a formarse la sociedad única del Oriente Latino, donde los señores feudales francos gobernaban sobre un abigarrado conglomerado de pueblos y credos. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? Balduino y sus varones pronto comprendieron que gobernar directamente cada aldea era imposible y poco rentable. Crearon un sistema basado en el pragmatismo. Los señores feudales francos se regían por sus propias leyes, que más tarde sentarían las bases de las famosas asises de Jerusalén. Y las comunidades locales, tanto cristianas como musulmanas, conservaron una considerable autonomía. En cada aldea había un jefe, o rais, que era el intermediario entre los habitantes y el señor franco. El rais era responsable de la recaudación de impuestos, resolvía las disputas internas y representaba los intereses de la comunidad. Al señor franco, que a menudo vivía en su castillo, le interesaba principalmente el pago puntual de una parte de la cosecha o un impuesto en dinero. Por lo demás,
La vida de la aldea transcurría según sus leyes seculares. Los musulmanes, aunque considerados súbditos de segunda clase, conservaban su fe, sus bienes y, en la mayoría de los casos, sus tierras, pagando un impuesto análogo a la yicia. No era un sistema de integración, sino más bien un sistema de coexistencia de sociedades paralelas. Este enfoque, dictado por la escasez de recursos humanos de los francos, resultó ser sorprendentemente eficaz y aseguró al reino una relativa estabilidad interna durante décadas. La vida del rey no estuvo exenta de grandes escándalos personales, que arrojan luz sobre su naturaleza pragmática y a veces cínica. Su matrimonio con la princesa armenia Arda, celebrado en Edesa, resultó ser breve. Después de que Balduino se convirtiera en rey y obtuviera acceso a las riquezas del reino, la necesidad de la dote de Arda y el apoyo político de sus parientes armenios desapareció. Comenzó a sentirse agobiado por su esposa. Alrededor del año 1108, la acusó de infidelidad, muy probablemente sin fundamento, y la obligó a ingresar en un monasterio. Este acto provocó murmuraciones entre una parte del clero y empañó sus relaciones con la comunidad armenia, pero a Balduino eso le importaba poco. Estaba libre para un nuevo y más ventajoso matrimonio. Y tal matrimonio no se hizo esperar. En el año 1113, Balduino se casó por tercera vez. Su elegida fue Adelaida del Vasto, la riquísima viuda de Roger I, conde de Sicilia, y regente de su hijo menor, el futuro rey Roger II. Este matrimonio fue un negocio en estado puro. Adelaida trajo consigo a Jerusalén riquezas incalculables: oro, plata, destacamentos de guerreros e incluso guardaespaldas de arqueros musulmanes. Balduino necesitaba desesperadamente este dinero para pagar deudas y mantener su ejército. Por su parte, Adelaida obtuvo el título real y el prestigioso estatus de reina de Jerusalén. Sin embargo, en el contrato matrimonial había una cláusula escandalosa. Si el matrimonio de Balduino y Adelaida resultaba sin hijos, el heredero al trono de Jerusalén debía ser el hijo de Adelaida de su primer matrimonio, Roger de Sicilia. Esto era una violación directa de las leyes feudales de sucesión. Balduino tenía herederos legítimos: su sobrino, Eustaquio III de Boulogne, y su primo, Balduino de Bourg, a quien había entregado Edesa. La promesa de entregar la corona a un príncipe extranjero, siciliano, causó un enorme descontento entre la nobleza del reino. Pero Balduino, necesitado de dinero, aceptó el trato. Sin embargo, el matrimonio con Adelaida tampoco le dio hijos. Y unos años más tarde, en el 1117, cuando la situación financiera del reino mejoró y la necesidad política de una alianza con Sicilia desapareció, Balduino cometió otro acto cínico. Bajo la presión del clero y la nobleza, y también, posiblemente, por el dictado de su propia conciencia, o más bien por cálculo político, declaró nulo su matrimonio con Adelaida. El pretexto formal fue que, en el momento de contraer matrimonio, su anterior esposa Arda aún estaba viva, por lo que era bígamo. Adelaida, ofendida y despojada, se vio obligada a regresar a Sicilia con deshonor. Las consecuencias de este acto repercutirían en el reino de Jerusalén durante mucho tiempo. La ofendida casa de los reyes de Sicilia se volvería hostil a Jerusalén durante muchos años y le negaría su ayuda. Balduino, por su parte, demostró una vez más que para él los intereses del Estado, o como él los entendía, estaban por encima de cualquier compromiso personal, juramento o norma moral. Hacia el año 1118, Balduino I había alcanzado la cima de su poder. Llevaba 18 años reinando. En esos años había transformado el dominio fantasmal de su hermano en un estado feudal fuerte, territorialmente definido y centralizado. Había conquistado la costa, repelido decenas de invasiones, construido castillos, establecido una administración y sometido a la Iglesia. Pero no tenía intención de detenerse ahí. Su mirada estaba puesta en el principal enemigo, en la fuente de la amenaza constante: Egipto.
A principios de 1118, a pesar de su salud deteriorada, pues lo atormentaba una vieja herida recibida varios años antes, Balduino reunió un ejército para su campaña más ambiciosa. Decidió asestar un golpe en el corazón mismo del califato fatimí. Su ejército cruzó el desierto del Sinaí e invadió Egipto. Los francos tomaron sin mucha dificultad la ciudad costera de Farama. El camino a El Cairo, la capital del califato, parecía abierto. Egipto estaba sumido en el pánico. Fue aquí, en la cima del triunfo, donde tuvo lugar la escena con la que comenzamos nuestro relato. Balduino, festejando a orillas del Nilo, se sintió mal. La enfermedad, muy probablemente, fue causada por una intoxicación alimentaria, por aquel mismo pescado del Nilo, que agravó las consecuencias de una vieja herida, provocando una hemorragia interna o una peritonitis. El estado del rey empeoró rápidamente. Quedó claro que estaba muriendo. Sus caballeros, comprendiendo que la campaña estaba condenada, dieron media vuelta, llevando a su rey moribundo en una litera. Balduino permaneció consciente y hasta el final dio órdenes. Comprendía que su muerte lejos de Jerusalén podría volver a sumir al reino en el caos de la lucha por el trono. Hizo jurar a sus varones que apoyarían como sucesor a su hermano mayor, Eustaquio III, conde de Boulogne, si éste aceptaba venir de Europa, o, si Eustaquio se negaba, a su leal primo y compañero, Balduino de Bourg, conde de Edesa. El 2 de abril de 1118, en la pequeña fortaleza desértica de Al-Arish, en la frontera de Egipto y Palestina, el corazón de Balduino primero se detuvo. Antes de morir, dio su última orden, que caracteriza a la perfección su naturaleza pragmática. Ordenó a su cocinero, llamado Adde, que le extrajera las entrañas y las enterrara en Al-Arish, y que su cuerpo fuera frotado con sal y especias para preservarlo de la descomposición en el largo viaje a Jerusalén. Quería ser enterrado en la ciudad santa, en la iglesia del Santo Sepulcro, junto a su hermano Godofredo. Su voluntad fue cumplida. La procesión fúnebre avanzó lentamente a través de todo el reino. El llanto y el luto la acompañaron. Lloraban los caballeros francos, que habían perdido a su rey y general. Lloraban los cristianos sirios, que habían perdido a su protector. Cuando la procesión llegó a Jerusalén, su cuerpo fue enterrado con honores en la principal reliquia del mundo cristiano. La inscripción en su tumba rezaba: «Aquí yace Balduino, un segundo Judas Macabeo, esperanza de la patria, baluarte de la Iglesia, valor de ambos. Le temieron y le rindieron tributo tanto Egipto como Dan, y la sangrienta Damasco». ¿Cuál es, pues, el legado de este hombre? Es enorme y contradictorio. Por un lado, Balduino I fue el verdadero fundador del reino de Jerusalén. Si Godofredo fue su precursor idealista, Balduino fue su arquitecto real. Fue un brillante general que prácticamente no perdió ninguna batalla en la que entró por su propia voluntad. Fue un político sabio y visionario que logró crear de la nada un Estado sólido en muy poco tiempo. Fue un diplomático sutil que supo jugar con las contradicciones de sus enemigos. Sentó las bases de la legislación, la administración, la economía del reino, que perduraron durante casi 2 siglos. Sin su energía, voluntad y pragmatismo, el reino latino probablemente no habría sobrevivido a los primeros y más difíciles años de su existencia. Por otro lado, no se le puede llamar un modelo de caballero cristiano. Fue inmensamente ambicioso, pérfido, a veces cruel y absolutamente carente de principios cuando se trataba de alcanzar sus objetivos. La traición a su padre adoptivo Zoros, la expulsión de 2 esposas, la violación del juramento dado a Adelaida de Sicilia, todo ello dibuja la imagen de un hombre para quien el poder era el valor supremo. No fue un santo, fue un constructor de imperios, con todos los vicios inherentes a este oficio. Los historiadores lo valoran de diferentes maneras. Stephen Runciman, un clásico de la historia de las cruzadas, veía en él a un aventurero genial cuya ambición salvó la causa cruzada. Los investigadores modernos, como Christopher Tyerman o Thomas Asbridge,
subrayan sus destacadas habilidades como estadista, que creó una simbiosis única de elementos occidentales y orientales en el gobierno. Pero todos coinciden en una cosa. Balduino I fue una de las figuras más significativas y brillantes de la época de las cruzadas. Fue un hombre que se hizo a sí mismo. El hijo menor, que no estaba destinado a poseer ni un acre de tierra, con la fuerza de su mente, su voluntad y su espada, se labró un reino en el confín del mundo e inscribió su nombre en los anales de la historia. Su vida es una saga épica sobre el poder, las ambiciones, la fe y la traición, que se desarrolló en el contexto de uno de los períodos más dramáticos y trascendentales de la historia de la humanidad. Habiendo completado su viaje terrenal en las arenas de la frontera de Egipto, Balduino I dejó tras de sí una creación a la vez sólida y frágil. Sólida, porque tenía fronteras claras, un ejército fuerte, una administración funcional y una economía viable. Frágil, porque estaba rodeada por un mar de enemigos, y su estabilidad interna dependía de la personalidad del monarca y del acuerdo entre los varones. Su sucesor, como él había dispuesto, fue su primo Balduino de Burg, coronado como Balduino II. Resultó ser un digno heredero, que continuó la obra de su predecesor en el fortalecimiento del reino. Pero las semillas de futuros problemas, sembradas durante el reinado del primer rey, ya comenzaban a germinar. El resentimiento del reino de Sicilia por la humillación de Adelaida del Vasto repercutiría más de una vez en el Oriente Latino. El propio ejemplo de Balduino, que creó su propio principado en Edesa, inspiraría a otros varones al separatismo y a la lucha por intereses personales en detrimento de la causa común. Fue en esta época, en respuesta a los problemas acuciantes dejados por Balduino I, cuando nació uno de los fenómenos más famosos de la época. El rey había asegurado las fronteras, pero las carreteras dentro del reino, especialmente el camino del puerto de Jaffa a Jerusalén, infestado de bandidos, seguían siendo mortalmente peligrosas para los peregrinos desarmados. Y así, en el año 1119 o 1120, un caballero francés llamado Hugo de Payns y 8 de sus compañeros hicieron sus votos ante el patriarca de Jerusalén, jurando proteger a los peregrinos. El rey Balduino II les proporcionó para su cuartel general una parte de su palacio, situado en el lugar del destruido Templo de Salomón. Así nacieron los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocidos como los templarios. El nacimiento de las órdenes militares y monásticas fue una consecuencia directa y una continuación de la obra de Balduino I. Él construyó el Estado, y las órdenes se convirtieron en un instrumento nuevo e inédito para su defensa. La propia estructura del Estado que creó llevaba en sí una contradicción. Era un reino feudal occidental, trasplantado a un suelo ajeno. Dependía de un flujo constante de personas y recursos de Europa, que con el tiempo comenzó a agotarse. Gobernaba sobre una mayoría de población que le era ajena en fe y cultura. Esta fragilidad se manifestaría plenamente unas décadas más tarde. En el año 1144 caería Edesa, el mismo condado con el que comenzó la historia de Balduino como gobernante. Este suceso sería la causa de la Segunda Cruzada. Y en el 1187, menos de 70 años después de la muerte de Balduino I, el gran Saladino derrotaría al ejército cruzado en la batalla de Hattin y devolvería Jerusalén al dominio del Islam. Pero incluso después de esta catastrófica derrota, el reino creado por Balduino no desaparecería, renacería en una forma reducida, con capital en Acre, y perduraría otros 100 años. Y todo este tiempo viviría según las leyes y tradiciones establecidas por su primer y gran rey. Balduino I es una figura de talla shakespeariana. Encarnó el espíritu de su época, una época de grandes hazañas y grandes pecados. Fue un hombre que miró el mundo no con los ojos de un fanático, sino con los de un constructor. Su Jerusalén no fue solo la ciudad celestial de las profecías, sino la capital de un reino real y terrenal que había que defender, fortalecer y expandir. Y en esta su tarea terrenal tuvo un éxito como ningún otro.
Su historia no es solo un capítulo de un libro de texto. Es un recordatorio eterno de lo que es capaz un hombre impulsado por una voluntad inquebrantable y una ambición sin límites, en la encrucijada de civilizaciones, donde chocan imperios, religiones y destinos. Su sombra seguiría flotando durante mucho tiempo sobre Tierra Santa, la sombra de un rey nacido sin reino, pero que conquistó el más importante de todos. Gracias por su atención. Si esta historia les ha parecido interesante y desean seguir sumergiéndose en las páginas más apasionantes y dramáticas del pasado, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este video. Nos esperan muchos más viajes asombrosos en el tiempo.